compañeros. El objetivo de esta reunión es tratar la tarea 5 correspondiente a la unidad 3 respecto al tema consolidación de partida doble y ecuación patrimonial. Doy inicio a la presentación de mi tema correspondiente, que es la historia de la partida doble y su fundamentación. Para el efecto les comparto las diapositivas que desarrollé. Bueno, ahí lo observan, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la historia de la partida doble, como sistema contable podemos hacer referencia inicialmente a que esta se desarrolló dentro de los 3 periodos de la historia de la contabilidad. Inicialmente el periodo del arte empírico o de partida simple, seguidamente el periodo de divulgación del arte o de partida doble y finalmente el periodo científico de contabilidad o ciencia. Lo que nos interesa aquí es el periodo segundo, pero para efectos de poder entender el tema integralmente tenemos que partir de la partida simple como la etapa inicial de la contabilidad. Ese era el sistema más rudimentario. En ese sentido, elaboré un cuadro comparativo de las características de ambos sistemas. Bueno, puede denominarse el sistema de partida doble como sistema por el hecho de que este parte de unos preceptos o unos principios, en cambio la partida simple no. De la partida simple podríamos decir que es una técnica que fue desarrollada a través de recopilaciones históricas que fueron practicadas por los mercantes desde la antigüedad, pero que no constituyen un sistema porque no están basados en principios o preceptos. Entonces, así encontramos que en la partida simple, los asientos se hacen en orden cronológico, no hay preocupación por la coordinación entre las distintas anotaciones, y en el sistema de partida doble sí hay asientos completos y ordenados, estructurados sobre conceptos de débito y crédito. La partida simple, como bien lo dijimos, prescinde de principios o procedimientos preestablecidos, es un tema más de práctico, de técnica, que se ha ido aprendiendo de forma empírica, y la partida doble sí se estructura sobre principios o preceptos, lo cual le permite que se pueda calificar como sistema. La partida simple operaba solo sobre cuentas patrimoniales, no sobre las cuentas de resultados. Es decir, las cuentas de resultados son las que evalúan periodos en lo que denominamos hoy ejercicios contables. El sistema de partida doble sí comprende ambos tipos de cuentas. Bueno, seguidamente, respecto al periodo de partida simple, podemos decir que este comienza en la antigüedad y termina aproximadamente hasta el año 1202 en medio del desarrollo de la Edad Media. Son anotaciones rudimentarias a través de señales o signos o símbolos que sustituían la práctica de la contabilidad mental. Alrededor del año 1075, Jerusalén, la ciudad israelita, fue invadida por los turcos y esto dio lugar a las denominadas batallas cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Esta situación trajo consigo que se hubiera movilizaciones de grandes grupos de personas en ciudades de Europa y en Tierra Santa, lo cual produjo un comercio bastante incrementado entre las ciudades de Génova y Venecia, lo cual impulsó a que los comerciantes sintieran la necesidad de relacionar todos los negocios que efectuaban y así podían tener el control sobre la mercancía y el dinero. Entre esos hechos históricos importantes se encuentra la publicación de la obra de Leonardo Fibonacci,
Se llama la obra Liber Abaci y esta obra fue publicada en 1494. Fibonacci comenzó a hablar sobre la teneduría de libros y propone que se utilicen las cifras arábigas en la práctica contable. Luego, con el paso del tiempo, esta práctica de partidas simples se convertirían en lo que hoy denominamos sistema o método de partida doble. Para poder hablar del sistema de partida doble, inicialmente debemos referirnos a la obra de Benedetto Contraguli en el año de 1458, comerciante y pensador italiano, que publicó su obra de la mercatura del mercante perfecto, la cual no se publicó sino hasta 1573. Por eso él no es considerado el creador de la partida doble, popularmente, porque su obra no se publicó sino hasta 1573. En ese sentido, primero fue publicada la obra de Fray Luca Pacioli en 1494 y por eso a él sí se le considera el padre de la contabilidad o artífice de la partida doble. Esta obra fue bastante popular y tuvo una amplia difusión inicialmente en Italia y posteriormente a todos los países de Europa. En esta etapa no se producen avances significativos. Lo que sucede es que se difunde ampliamente a través de los países de Europa el sistema de partida doble. Podemos ver que llegó a países como Inglaterra, Alemania, Francia, entre otros. El sistema de partida doble, como bien lo decíamos ahorita, tiene fundamento en preceptos o principios. Aquí encontramos el autor Alcarría que en 2009 plantea que el primer principio o precepto es que la ecuación fundamental del patrimonio expresa una identidad contable que debe cumplirse en todo momento. Segundo, en cualquier hecho contable hay al menos dos elementos de la ecuación afectados. Tercero, las variaciones de los elementos que resulten afectados contrarrestan entre sí sus efectos sobre la ecuación fundamental del patrimonio. Cuéllar Castro, otro autor, hablando de leyes y principios, nos dice que la teoría de partida doble tiene fundamento en la ley de causalidad y por otro lado en el principio matemático, el principio de equilibrio matemático. Hablamos de ley de causalidad cuando nos referimos a una relación de causa y efecto, y el principio de equilibrio matemático es que una partida conlleva otra contrapartida, es decir, en la práctica, una anotación implica que se haga otra anotación en otra cuenta. Por otro lado, el autor Cuéllar Castro nos dice de manera resumida cinco preceptos. Hablando en términos cortos, dice que los 5 preceptos son el de correspondencia, el de reciprocidad, equivalencia, consistencia y confrontabilidad. Respecto al autor Granado Latorre, encontramos una manera más fácil de resumir esos principios y en palabras más coloquiales cuando dice, cuando una persona entrega, hay otra que recibe. Por otro lado, cuando una persona compra, hay otra que vende. No puede existir deudor sin acreedor. Ahí se observan resumidos en esas 3 premisas los 5 principios anteriormente mencionados. En cuanto a la estructura de la partida doble en los registros de los asientos, encontramos la figura de la T de mayor. En esta T de mayor, en el encabezado, ubicamos el nombre de la cuenta y de un lado encontramos el espacio del debe y del otro lado el haber. El debe también llamado cargo y el haber llamado abono. Normalmente los contables no hacen referencia al lado izquierdo, al lado derecho, sino que hacen referencia al lado izquierdo al debe y al lado derecho al haber.
Estas anotaciones en uno u otro lado ameritan que se logre un equilibrio en esos asientos que realizamos en cada cuenta. De esa manera, si en el lado izquierdo de una cuenta hacemos un asiento, puede que en el lado derecho de otra cuenta estemos registrando otro asiento. Esto implica lo que hablábamos ahorita del principio del equilibrio matemático y el de la correspondencia. En ese sentido, podemos decir, para concluir, que el sistema de partida doble actualmente, si bien ya no se hace de manera manual, sí se hace a través de ordenadores o computadores, pero su estructura no cambia. La estructura del haber y del debe se sigue aplicando y sobre las distintas cuentas que se usan en la contabilidad. No obstante, no podemos desestimar también que en adelante es posible que este sistema de partida doble cambie hacia un sistema de partida triple o otras múltiples formas de partida. Entonces, gracias. En ese sentido, le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias por la invitación. Mi nombre es y el tema que le vengo a hablar es de la ecuación patrimonial. Acá le voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si la pueden observar? ¿Sí la están viendo, compañero? Sí, se ve. Ya se ve. Es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es el resultante de comparar los recursos o activos que son propiedad de la empresa con las obligaciones externas, pasivos, o sea, los créditos bancarios, las deudas con los proveedores, vendría siendo el resultado de la ecuación patrimonial. Y la ecuación patrimonial presenta la siguiente fórmula. La fórmula de ecuación patrimonial sería activo igual a pasivo más patrimonio. También se puede despejar lo que es el patrimonio restando el activo del pasivo. También se puede saber el valor del pasivo restando el activo menos el patrimonio. Acá tenemos un breve ejercicio como ejemplo, donde dice que la empresa Villarreal Asociado suministra la siguiente información, donde posee 600.000 en cuenta corriente bancaria, 3 millones en equipo de oficina, 1.200.000 que debe cobrar por ventas de mercancía, 1.800.000 en terrenos, debe pagar a proveedores 900.000, un préstamo bancario por 500.000 y nos pide que determinar el patrimonio de la empresa. Lo primero que tenemos que hacer es dividir las cuentas de activos y lo que son pasivos. Acá en los activos tenemos lo que el dinero está en los bancos, equipos, los clientes, lo que tenemos en terreno, y el total serían 6.600.000. Los pasivos, lo que vemos a los bancos nacionales serían 500.000 y lo que le debemos a proveedores serían 900.000 para un total de 1.400.000. Hay un pequeño error acá. El resultado de la fórmula sería activo menos pasivo para obtener el resultado del patrimonio neto. Y acá serían 6.600.000 menos 1.400.000, hay que corregir acá. El resultado del patrimonio neto de la empresa es de 5.200.000.
Entonces, eso sería el tema sobre la ecuación patrimonial. Cedo el turno al siguiente compañero. Buenos días, compañero. Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre los activos, pasivos y patrimonio. En primer lugar, hablaré sobre los activos, que son recursos controlados de las empresas, de los cuales esperan obtener beneficios económicos en el futuro. Las cuentas del activo son de naturaleza débito. Ahora voy a hablar sobre los tipos de activos. En primer lugar, sobre el activo no corriente, que también se llama activo fijo o activo inmovilizado, que es el conjunto de bienes y derechos que fueron adquiridos por la empresa y que son destinados a permanecer en ella bajo la misma forma de una manera estable o duradera. Este tipo de activos no solucionan problemas de liquidez a corto plazo. A su vez, tenemos una clasificación. Tenemos los activos inmovilizados intangibles, que son el conjunto de elementos inmateriales de duración superior a un año, como son las aplicaciones informáticas, derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, propiedad industrial, derechos de traspaso y otros derechos. En los inmovilizados material tenemos aquellos que tienen una duración prevista superior al año y que no están destinados a una venta o transformación, como son los terrenos, construcciones, maquinaria utilaje, que incluye todo lo que son mesas, sillas, el mobiliario y enseres, el equipo de procesos de información como computadores, impresoras y el equipo de transporte. Luego tenemos el activo corriente, que son los bienes y derechos que la empresa convertirá en dinero en un plazo inferior o igual a un año. Su función es asegurar la actividad objeto de la empresa. Hay que resaltar que este tipo de activo es importante para la estructura financiera, ya que sirve para respaldar la liquidez y la necesidad de dinero. Si una empresa tiene su mayoría activos no corrientes, tendrá dificultades para respaldar las obligaciones a corto plazo, ya que será difícil garantizarle al acreedor que se contará con el dinero suficiente para cubrir con las obligaciones. Aunque hay que resaltar que el activo corriente es un bien que puede servir como garantía, ya que puede ser hipotecado o puede ser utilizado como una prenda. Aquí tenemos las existencias, que son los bienes que para hacerlos líquidos precisan una posterior venta o transformación, como las materias primas y productos terminados. Los realizables a corto plazo, que son elementos patrimoniales que representan derechos de cobro que la empresa exigirá en un periodo inferior a un año, como son las deudas de los clientes, créditos que se han concedido a corto plazo, los anticipos, efectos comerciales a cobrar. Y tenemos lo disponible, que son los que dan la liquidez inmediata, que es el dinero con el que se cuenta en caja o el dinero que se encuentra en los bancos. En cuanto al pasivo, son las obligaciones que una entidad tiene como consecuencia de sucesos pasados. Tenemos el pasivo no corriente o pasivo fijo, que son las deudas y obligaciones de una empresa que han de ser satisfechas a largo plazo. El vencimiento es superior a un año, y el pasivo corriente, que son las obligaciones a corto plazo de cualquier entidad y empresa, como son las de los proveedores, acreedores por prestación de servicios, las remuneraciones pendientes de pago. Hay que resaltar que las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito. En cuanto al patrimonio, es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Las cuentas del patrimonio son de naturaleza crédito. Esto incluye los aportes realizados, ya sea en el momento de la constitución de la organización o en eventos posteriores. Y hay que considerar todos los pasivos, resultados acumulados u otras variaciones que le acontecen. Muchas gracias. Este ha sido mi aporte. Voy a dejar con mi compañero Jesús. Y les vengo a hablar sobre los gastos. Bueno, ¿qué son los gastos? Un gasto es un egreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio en funcionamiento del correcto desarrollo de las actividades.
constituye una disminución de las utilidades y por ende un aumento de la deuda. Registro de gastos financieros. Los gastos financieros se registran dentro del grupo 6, compras y gastos. En los asientos contables se suelen cargar contra una cuenta bancaria cuando sus gastos de financiación o contra el activo pasivo correspondiente cuando se trata de hacer ajustes de valoración. ¿Cómo se calculan los gastos financieros? Para calcular este tipo de gastos hay que tomar en cuenta todas las operaciones de financiamiento que adquirió la empresa, como son los préstamos a crédito. Aquí solo se consideran las cantidades de intereses y las comisiones, pues el dinero pagado directo a capital no entra en gasto financiero. Ejemplos de gastos. Bueno, tenemos gastos fijos que son los servicios públicos, el arriendo, la nómina, etcétera. Los gastos variables que son la caja menor, los bonos, los eventos empresariales, viáticos, entre otros. Y los gastos directos e indirectos, la compra de bienes y servicios, contratos por días, entre otros. Gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Jesús Romero. Voy a presentarles sobre el asiento que es un ingreso, los componentes que tiene, los componentes de la partida doble, o sea, los componentes que tiene la contabilidad, que son activos, pasivos, patrimonio, ingresos. Y me tocó ingreso, yo voy a hablar sobre el ingreso. O sea, un ingreso es un bien o un servicio que recibe la empresa durante todo el periodo prestado. Los ingresos también pueden ser ingresos también llamados gastos. ¿Por qué gastos? Porque a la vez invierten una empresa, o sea, X o Y empresa que invierta para comprar materia prima. Esa materia prima a la vez es un ingreso, pero también es un gasto. Es un gasto porque está sacando para comprar y un ingreso porque está invirtiendo para producir. Entonces, son considerados como son bienes o servicios que la empresa obtiene a un tiempo determinado por medio de un valor bruto. O sea, el valor bruto no requiere impuestos, ni deducciones, ni descuentos. O sea, el ingreso es lo que se ganó durante todo un periodo o durante un tiempo determinado, dependiendo de la política de la empresa. Estos ingresos también son denominados ingresos, como dije anteriormente, ingresos de gastos. Y también, también son ingresos, también se puede llamar ingresos a transferencias monetarias o un bien adquirido o servicio. También los ingresos como otro gasto puede ser, o sea, el de pagar la nómina a un trabajador, o sea, la nómina a un trabajador que se le paga. O sea, esto también para los trabajadores es un ingreso, pero para la empresa es un gasto. ¿Ya? Los ingresos también son denominados ingresos que incluyen valor monetario, económico. ¿Para qué? Para que en un periodo, como dije anteriormente, determinado, la empresa vea en cómo se está viendo o cómo está haciendo su periodo de ganancia o de pérdida. Eso como ustedes explicaron ahorita, por medio de una ecuación que explicó Hernán. Se mira por medio de la ecuación patrimonial y ahí mismo también se mira para ver qué ganancias o qué resultados ha obtenido la empresa durante un periodo, o sea, un año, un mes, 6 meses, o sea, dependiendo cómo las políticas de la empresa manejan. Entonces, estos ingresos también ayudan a crecer a la empresa y a determinar qué objetivos ellas tienen durante a corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí así se puede estipular la empresa de qué es la empresa, qué es lo que espera y qué es lo que busca durante un futuro. Y esto a la vez puede que los entes de la Junta Comunal, de los empresarios, de los gerentes, puedan implementar nuevas estrategias y puedan llegar a que la empresa sea más sostenible, más sólida. Y de esta manera contribuyen a la economía del país y de esta manera también para su empresa, para que crezca más y genere más ingresos, genere más productividad y también más vía laboral para todos los trabajadores, dependiendo de sostenibilidad económica. Bueno, esa es la presentación de la explicación, que es un ingreso. Muchas gracias.
Bueno, damos por finalizada la presentación de este grupo, habiendo evacuado los 5 temas correspondientes a cada uno. Agradecemos las participaciones.